Muy bien, el repaso de hoy corresponde a la clase 9 del módulo 2, ejecución de obras por contrata, del programa valorización, liquidación de obra y cierre de inversiones. El tema, ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos. Muy bien. Definición, ampliación de plazo. Es la extensión del tiempo previsto para la ejecución de la obra. Yo tengo un plazo de ejecución previsto en el contrato, ¿no? Este se puede modificar mediante una solicitud de ampliación de plazo. A eso hace referencia, ¿sí? Hay dos tipos que se pueden, ¿no?, presentar. Uno por atrasos y otra por paralizaciones, ¿sí? Por atrasos, cuando la obra ha seguido en ejecución a un ritmo menor al programado en el calendario del avance de obra y ello no permite concluir la obra en los plazos previstos, ¿no? En definitiva, si yo voy a solicitar ampliación de plazo es porque no voy a poder culminar la ejecución de obra en el plazo establecido en el contrato vigente, ¿no? Por atrasos refiere a que pues seguramente yo no, de repente no, por n circunstancias no he podido presentar los rendimientos, o de repente los rendimientos, claro está, no son sustentos, no son sustentos para la aprobación de una solicitud de ampliación de plazo, sino que esa podría ser la causa del retraso de ejecución de obra, ¿no? Puede ser un tema también de situaciones externas que podrían bajar el ritmo, ¿no?, como indica el concepto. Por paralizaciones, ¿no?, implica la paralización total de la obra, ¿no? Para que una paralización sea reconocida como tal, pues se elaborará un acta de paralización de obra, suscrito en el cuaderno de obra, ¿no? Y al reiniciar, un acta de reinicio de obra, también suscrito en el cuaderno de obra. Entonces, estas dos actas podrían dar sustento a una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Evidentemente esa paralización tiene que tener causas, ¿no?, y en definitiva no atribuibles al contratista, sino pues a la entidad o a terceros, ¿no?, a terceros. Entonces tenemos estos dos tipos, por atrasos y por paralizaciones. Causales. ¿Cuáles son los motivos específicos que se podrían presentar? Atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Muy importante, que no sean responsabilidad del contratista, ¿no? Vuelvo a repetir, una ampliación de plazo también podría generar adicionales por mayores gastos generales, siempre y cuando estén bien sustentados. Entonces, por ahí que la supervisión no va a ser muy accesible a la aprobación de ampliaciones de plazo. Entonces, es muy importante que la responsabilidad o la causa de ese retraso no sea atribuible al contratista. Atrasos y o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad. Evidentemente, si la entidad por n motivos tal vez incumple con ciertas obligaciones del contrato que como consecuencia generen la paralización de la obra, ¿no?, o el retraso de repente en el proceso de ejecución, pues es válido, ¿no? Porque casos fortuitos o fuerza mayor que no necesariamente son atribuibles a la entidad o al contratista, ¿no? Cuando se aprueba la prestación de un adicional de obra, adicional sea por mayores metrados o partidas nuevas, lo que se va a requerir es tiempo adicional para ejecutar esas actividades adicionales. Es un sustento para una solicitud de ampliación de plazo. El contrato puede solicitar ampliación de plazo en caso el supervisor y la entidad no absuelvan sus consultas de obra. Claro, si yo para hacer un vaciado de concreto el día de mañana necesito la evaluación y la aprobación de la supervisión y esta no me aprueba en el tiempo determinado, voy a tener que paralizar esa actividad. Eso me puede dar como consecuencia una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Ahora, les había mencionado acerca de los plazos adicionales por partidas nuevas o mayores metrados.
Esto se da siempre y cuando estas actividades o mayores metrados, partidas nuevas, no estén incluidos en la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra, ¿sí? Siempre y cuando estén incluidos en la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra. Si no están incluidos, no necesariamente esta solicitud va a ser aprobada, ¿sí? Muy bien. Requisitos. Siempre que la demora afecte la ruta crítica, como les mencionaba, ¿no? Toda solicitud de ampliación de plazo debe presentarse dentro del plazo vigente de la obra, claro. Yo tengo que solicitar mi ampliación de plazo antes que se venza mi plazo de ejecución contractual. ¿Sí? Antes que se venza. Eso es muy importante. Muy bien. Procedimiento de ampliaciones de plazo. Las causales, ocurrencias que seguramente se van a sustentar en el cuaderno de obra, pues se realiza durante todo el proceso constructivo. O sea, puedo realizar varias solicitudes de ampliaciones de plazo. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo para sustentar y para cuantificar? 15 días. No. El supervisor o inspector tiene 7 días para aprobar la solicitud u observar, ¿sí? Y finalmente la entidad tiene 14 días para emitir la resolución de ampliación de plazo, siempre que la supervisión lo apruebe, ¿no? Ahora, si en estos 14 días la entidad no remite la resolución, se entenderá que el plazo ha sido aprobado por silencio administrativo, a menos que haya argumentos, ¿no?, que no le haya permitido a la entidad pues manifestarse, argumentos sustentables, ¿no?, que no le haya permitido a la entidad manifestarse dentro de los 14 días. Muy bien. Efectos de las ampliaciones de plazo, como les mencionaba. En el tema económico puede ser mayores gastos generales, ¿no? Sobre el calendario, pues en definitiva yo voy a requerir que se vuelvan a ajustar, a reajustar, a actualizar los cronogramas de ejecución de obra y los cronogramas de adquisición de recursos, de materiales, ¿no? Sobre otros contratos, una modificación al plazo de ejecución de obra me va a obligar a actualizar mis garantías, ¿sí?, de fiel cumplimiento, de cartas fianza, etcétera, ¿no? Mis garantías. Muy bien. Solución de controversias, ¿no? Habíamos dicho que la entidad tenía 14 días para emitir una resolución, ¿no? Y si había una discrepancia, ¿no?, entre el contratista y la entidad, dentro de los 15 días posteriores, pues se tenía un proceso de conciliación y o arbitraje. Muy bien, ahora entramos a adicionales de obra. Vuelvo a repetir, estoy yendo rápido porque es un repaso, ¿sí? La clase usualmente dura 2 horas. Muy bien, adicionales de obra. Es aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. ¿Sí? Muy bien. Causales, situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. Evidentemente, para que sea un adicional de obra, tiene que ser pues posterior a la suscripción del contrato. No pueden haber adicionales de obra si es que todavía no hay un proceso de selección con un proveedor seleccionado. Es por eso que mencionaba en las clases habituales que no existe reformulación del expediente técnico, no es legal, no existe, no se puede reformular un expediente técnico, a menos que ese expediente se dé de baja y se genere, ¿no?, otro código del INVIERTP con un contenido diferente, que sería una situación diferente, ¿no? Entonces, pero durante el proceso constructivo yo no puedo reformular el expediente, ¿sí? Solo puedo adicionar o disminuir actividades que seguramente van a dar como consecuencia la modificación del presupuesto, ¿sí? Muy bien. B. Deficiencias en el expediente técnico de la obra. Evidentemente se han podido olvidar sumar algo, restar algo, multiplicar algo, y eso me genera pues, ¿no?, montos que hay que considerar como adicional, ¿no?
mayores metrados, ¿no? Pueden haber actividades cuantificadas en el contrato que durante la ejecución resulta que son cantidades mayores. Entonces esto me obliga a solicitar un presupuesto mayor para poder cumplir con ese objetivo, ¿sí? Tenemos dos tipos, mayores metrados y obras complementarias. Cuando refiero a obras complementarias hace referencia a partidas nuevas, a actividades nuevas, ¿no? Que son indispensables para cumplir el objetivo de la obra, ¿no? El objetivo de la obra. Eso también genera adicionales. Por lo tanto, un presupuesto a considerar diferente al contrato, ¿no? Condiciones de los adicionales. Habíamos mencionado que en ejecución de obras presupuestarias directas se tenía entre el 30 y el 40% como máximo, ¿no? Con referencia a la ficha técnica o el perfil. En ejecución de obras por contrata es el 15%. ¿Sí? Yo puedo solicitar adicionales como máximo el 15% del monto contratado. ¿Sí? El 15% del monto contratado, para que la entidad lo pueda evaluar y simplemente aprobar y otorgarme ese 15% adicional. Si esa solicitud de adicional supera el 15%, ya la situación se complica un poco, ¿no? Si bien es cierto, también la entidad lo evalúa y lo aprueba, pero una vez aprobada por la entidad, también está sujeto a evaluación y a aprobación por la Contraloría General de la República. Se entiende esta intervención porque pues, un expediente, un estudio de preinversión, un perfil, que se supone que ha tenido un proceso de evaluación, en el cual pues no puede haber mucha diferencia entre un presupuesto planteado inicialmente y uno que se liquida al final de la obra. Por ahí es que interviene la Contraloría General de la República. Muy bien. A ver, los presupuestos adicionales, ¿no? Aplican pues a los dos sistemas ¿no? de contratos, a precios unitarios y a suma alzada, ¿no? Y evidentemente también pues a los esquemas mixtos, ¿no? Solo que la situación ya varía, ¿no? A suma alzada, en definitiva, los adicionales pues van a tener que tener una casuística o digamos una consideración un poquito más especial, ya que al ser suma alzada se supone que las actividades son ya conocidas, por lo que no deberían presentarse actividades nuevas. No se supone que el expediente ya no debería o el contrato ya no debería presentar modificaciones. Si las presentara, pues tendrían que ser atribuibles a la entidad, ¿no? Lo que sí no sucede a precios unitarios, ¿no? Si ponemos el ejemplo de la carretera y la edificación, la carretera que es a precios unitarios, pues no, en definitiva se pueden aplicar adicionales por voladura de roca fija, movimiento de tierra, rellenos, etc., ¿no? A suma alzada una edificación adicionales que una columna más, no procede, ¿no? A menos que se vuelva a hacer un cálculo estructural por un tema de falla, etc., ¿no? La situación un poco más compleja. Deductivo vinculante. Deductivo, ¿qué es de deductivo? Es dejar de ejecutar una partida prevista en el contrato. Vinculante es que yo voy a dejar de ejecutar esa partida para ejecutar otra en reemplazo. Sencillísimo. Simplemente deductivo propiamente dicho, dejar de ejecutar una actividad o partida. Deductivo vinculante, dejar de ejecutar una actividad o partida para ejecutar otra, una adicional, una nueva. Puede ser, por ejemplo, deductivo, pintura látex. No voy a pintar ya con pintura látex, no necesito esa partida. Si se hace vinculante, en el reemplazo voy a pintar con pintura esmalte, ¿no? Entonces, ese es el concepto en general, ¿no? El deductivo es viable siempre y cuando, pues, me refiero a deductivo propiamente dicho, siempre y cuando este también no afecte los objetivos específicos de la obra, ¿no? Porque pues, si es así, pues va a ser una obra incompleta, ¿no? Muy bien. Bueno, ese es el repaso de la clase número 9.